This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. El ministerio de Jesús comenzó de manera humilde, pero rápidamente ganó fuerza y notoriedad. No buscaba los grandes palacios o centros de poder, sino que caminaba por los pueblos y ciudades de Galilea, predicando en sinagogas y enseñando al pueblo común. Las palabras que salían de su boca no eran solo instrucciones morales, sino verdades que tocaban el alma. Hablaba con una autoridad que nadie jamás había presenciado, como vemos en Mateo capítulo 7, versículo 29, donde se dice que él enseñaba como quien tiene autoridad. El mensaje de Jesús no era solo sobre fe, sino también acción. Sanaba a los enfermos, expulsaba demonios y extendía su mano a los marginados. Sus actos de sanación no eran solo físicos, tocaban las profundidades espirituales de aquellos que cruzaban su camino. Cada milagro realizado difundía su fama, y con cada ciudad que pasaba, más personas se unían a él, como describe Mateo capítulo 4, versículo 24. El impacto fue tan grande que, en poco tiempo, multitudes se agolpaban donde quiera que estuviera Jesús. La noticia de que alguien estaba desafiando el orden natural con sanaciones y liberaciones sobrenaturales pronto recorrió todos los rincones de Galilea. De boca en boca, la gente compartía historias del joven nazareno que cambiaba vidas con un simple toque o una palabra. Como vimos en Lucas capítulo 5, versículo 15, su fama se extendía cada vez más. No solo los campesinos, sino también los líderes religiosos comenzaron a prestar atención. Las sinagogas, que antes eran lugares de rigidez, se convirtieron en centros de milagros vivos. Sin embargo, Jesús no se preocupaba por las fronteras tradicionales. Su mensaje era universal, y cualquiera que tuviera suficiente fe podría ser tocado por su poder, como ocurrió con la mujer cananea en Mateo capítulo 15, versículos 21 a 28. Así, de ciudad en ciudad, el fuego del ministerio de Jesús se extendía. Galilea, conocida por su diversidad cultural, se convertía en el escenario donde el hombre de Nazaret sembraba las semillas de una revolución espiritual que resonaría por generaciones. Cada paso dado por Jesús atraía a más seguidores, más milagros y más desafíos, como vemos en Marcos capítulo 1, versículo 28, donde su fama se extendió por toda la región de Galilea. Nazaret, una pequeña ciudad poco conocida hasta entonces, se convirtió en el punto focal del ministerio de Jesús. Fue de allí que partió, y por eso muchos lo identificaban como Jesús de Nazaret. Las personas se intrigaban con el hecho de que algo tan poderoso pudiera venir de un lugar tan humilde, como se refleja en Juan capítulo 1, versículo 46, cuando Natanael pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La ironía de esto no pasaba desapercibida, y Jesús estaba dispuesto a desafiar todas las expectativas. Las multitudes seguían a Jesús no solo por la esperanza de sanación física, sino también por el deseo de presenciar lo sobrenatural. Las historias sobre ciegos que volvían a ver, cojos que caminaban y personas poseídas que eran liberadas corrían rápidamente. Y no eran solo rumores. Aquellos que habían sido transformados estaban entre la gente, testificando, como vemos en Lucas capítulo 8, versículos 43 a 48, cuando la mujer que tocó las vestiduras de Jesús fue sanada. Cada vez que Jesús llegaba a una nueva localidad, la multitud crecía aún más. Curiosos, desesperados y esperanzados se aglomeraban para verlo en acción.
Él hablaba sobre el reino de los cielos, pero también demostraba este reino con señales y maravillas, como en Mateo capítulo 9, versículo 35, donde enseñaba, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. La sanación física para Jesús era una manifestación del poder restaurador de Dios, algo mucho más grande de lo que los ojos humanos podían captar. Nazaret, a pesar de su tamaño, era ahora conocida por todos como el lugar donde había comenzado este gran ministerio. Sin embargo, la fama de Jesús también traía dificultades. La presión sobre él era palpable, con personas esperando milagros en cada esquina. Pero Jesús no estaba preocupado por la fama. Su enfoque era el reino, y el camino hacia él pasaba por la sanación de los corazones. En Marcos capítulo 6, versículo 4 dijo: «No hay profeta sin honra, sino en su propia patria». La multiplicación de los milagros convirtió a Jesús en una figura casi mítica para las multitudes. Trascendió el papel de simple predicador, asumiendo la posición de un profeta, un sanador, y para muchos, el Mesías prometido, como se preveía en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Sin embargo, para otros, él seguía siendo solo el hijo del carpintero. Como se menciona en Mateo capítulo 13, versículo 55, un hombre común de una ciudad común, pero cuya vida estaba a punto de cambiar el mundo. La fama de Jesús no permaneció confinada a las fronteras de Galilea. Las noticias de sus curaciones milagrosas y sus predicaciones llegaron hasta los confines de Judea, Decápolis y más allá del Jordán, como vemos en Mateo capítulo 4, versículo 25. Personas de diferentes culturas y tradiciones comenzaron a viajar grandes distancias en busca de sanación y consuelo. Incluso aquellos que nunca habían oído hablar de las escrituras judías venían en busca de algo mayor. Jesús no hacía distinción entre las personas. Todos, independientemente de su origen o condición, eran bienvenidos. Él curaba a griegos, romanos y judíos por igual. Esta universalidad de su ministerio no solo ampliaba su influencia, sino que también generaba tensiones con los líderes religiosos, que veían el creciente número de gentiles entre los seguidores de Jesús como una amenaza, como se indica en Juan capítulo 11, versículos 47 a 53. Para estas multitudes que venían de tan lejos, la curación era algo más que física, era una esperanza renovada, una muestra de que había algo más allá del sufrimiento que conocían. Jesús, al tocar a los enfermos y marginados, estaba de hecho tocando las fronteras culturales y sociales, derribando barreras que habían sido erigidas durante siglos, como vemos en Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30, cuando cura a la hija de la mujer sirofenicia. El impacto de los milagros más allá de Galilea comenzó a moldear una nueva visión del ministerio de Jesús. Ya no era una cuestión local, sino algo que alcanzaba una escala inimaginable. Las voces de aquellos que habían sido sanados resonaban en tierras lejanas, creando una red de fe y esperanza que trascendía incluso las creencias más arraigadas. Mientras Galilea seguía siendo el epicentro de su ministerio, era evidente que la obra de Jesús estaba más allá de cualquier límite geográfico. Su misión no conocía fronteras, y así como los milagros se extendían, también se difundía la idea de un reino de Dios que incluía a todos los pueblos, como se profetizó en Isaías capítulo 49, versículo 6. Te haré luz para las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. La opresión romana pesaba sobre los hombros del pueblo judío, y muchos veían en Jesús una esperanza de liberación, tal vez incluso una revolución contra el imperio. Las masas que lo seguían no solo deseaban una sanación física, sino que también ansiaban una libertad espiritual y política, como se ve en Juan capítulo 6, versículo 15, cuando intentaron hacerlo rey por la fuerza. Veían en Jesús una luz en medio de la oscuridad de la dominación extranjera. El sufrimiento del pueblo no era solo externo, sino también interno.
La opresión venía de todos lados, los impuestos elevados, las injusticias de los líderes locales y la falta de esperanza en un futuro mejor. Para muchos, Jesús representaba la posibilidad de un nuevo comienzo, algo que iba más allá de las sanaciones físicas y los milagros. Él ofrecía una promesa de transformación total, como se menciona en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Jesús, por su parte, entendía que el verdadero reino de Dios no se conquistaría con espadas ni con revueltas. Lo que él ofrecía era mucho más profundo, una paz que trascendía las circunstancias inmediatas, como él afirmó en Juan capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy». Aún así, sabía que las masas esperaban algo más tangible, y esto hacía que el peso de sus expectativas fuera aún mayor. Mientras los romanos veían en Jesús una posible amenaza al orden establecido, muchos judíos esperaban que él fuera el Mesías guerrero profetizado, el que los liberaría del yugo opresor, como se describe en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Sin embargo, Jesús sorprendía a todos al ofrecer algo más profundo que una liberación política. Su mensaje era de redención interior, una revolución en el corazón de cada individuo. Así, en medio del sufrimiento y la esperanza, Jesús se convertía en la figura central de un pueblo desesperado. Él era para muchos la última esperanza en un escenario de desesperación y opresión. Cada palabra suya llevaba el peso de siglos de expectativas y sueños no realizados, como se predijo en Zacarías capítulo 9, versículo 9. «He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado en un asno». Después de días intensos de predicación y sanación, Jesús decidió retirarse a una montaña. Esta no era la primera vez que elegía un lugar elevado para meditar y enseñar. Desde tiempos antiguos, las montañas eran vistas como lugares de encuentro con Dios. Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, según se describe en Éxodo capítulo 19, y Elías encontró la presencia divina en el monte Horeb, como se relata en Primeros Reyes capítulo 19, versículo 12. Ahora era el turno de Jesús de transformar la montaña en un lugar de revelación. La elección de Jesús de retirarse a la montaña no era un simple acto de descanso, sino una preparación para algo más grande. Él sabía que las multitudes lo seguían no solo por los milagros, sino porque estaban en busca de una verdad más profunda. Querían entender el significado del reino de Dios y cómo se aplicaba a sus vidas, como se refleja en Mateo capítulo 5, versículo 1, donde Jesús sube al monte y sus discípulos lo siguen. Mientras subía a la montaña, sus discípulos más cercanos lo seguían de cerca. Había una creciente expectación en el aire, un presentimiento de que algo importante estaba a punto de suceder. Para los discípulos, cada paso estaba cargado de significado, ya que sabían que Jesús nunca hacía nada sin un propósito claro, como se describe en Lucas capítulo 6, versículo 12, cuando Jesús también subió al monte para orar. La montaña, elevada sobre el paisaje, representaba más que un lugar físico, simbolizaba un lugar de transición. La multitud que los seguía enfrentaba dificultades para subir, pero esto reflejaba sus propias jornadas espirituales. Así como en la vida, el camino hacia la revelación de Dios requería esfuerzo, fe y perseverancia, como nos enseña Hebreos capítulo 11, versículo 6. El que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a los que lo buscan con diligencia. En lo alto de la montaña el escenario estaba listo. El viento soplaba suavemente y debajo de ellos el mar se extendía hasta el horizonte. Era un momento de silencio, donde todos esperaban ansiosamente las próximas palabras de Jesús. Y allí, con los ojos fijos en el Maestro, comenzó la enseñanza que transformaría sus vidas, como vemos en Mateo capítulo 5, versículo 2. Y abriendo su boca, los enseñaba. Las montañas, desde tiempos antiguos, se describen como lugares sagrados de encuentro con Dios.
Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, como se relata en Éxodo capítulo 19. Este momento marcó la alianza entre Dios e Israel, y las palabras recibidas en ese monte se convirtieron en la base de la ley judía. De la misma manera, el profeta Elías experimentó la presencia de Dios en el monte Horeb, escuchando la voz suave y delicada de Dios, según se describe en Primeros Reyes, capítulo 19, versículo 12. Al elegir una montaña para enseñar, Jesús seguía esta tradición de revelaciones sagradas. La montaña se convertía en un espacio donde lo humano y lo divino se encontraban. Al subir, Jesús estaba, simbólicamente, llevando a sus discípulos y seguidores a un nuevo nivel de comprensión sobre Dios y su reino. La montaña representaba no solo un lugar físico, sino también un viaje espiritual. Así como Moisés y Elías subieron las montañas para encontrar la voluntad de Dios, Jesús también subió, no para recibir una revelación, sino para entregarla. Su mensaje no sería solo para los israelitas, sino para todas las naciones, cumpliendo lo que estaba escrito en Isaías capítulo 2, versículo 2. En los últimos días, el monte del templo del Señor será establecido en la cumbre de los montes, y correrán a él todas las naciones. La tradición de que Dios se manifieste en las alturas simboliza la elevación de la mente y el corazón hacia lo divino. En el caso de Jesús, la subida a la montaña marcó el comienzo de una enseñanza que transformaría para siempre la visión del pueblo sobre el reino de Dios. Así como Moisés entregó la ley a Israel, Jesús entregaría la nueva visión de vida en el reino, comenzando con las bienaventuranzas. Así, la montaña se convirtió en el escenario de un nuevo pacto, una nueva enseñanza que trascendía la ley y ofrecía una visión del verdadero carácter de Dios. En ese momento, Jesús no estaba simplemente transmitiendo un mensaje. Él estaba conectando la tradición con la renovación espiritual que estaba por venir, como vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 18, donde se habla de una nueva montaña espiritual que no puede ser tocada físicamente, sino que es accesible a través del corazón. Cuando Jesús subió a la montaña, sus discípulos más cercanos lo siguieron. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 1 que viendo a las multitudes subió al monte y cuando se sentó se le acercaron sus discípulos. Esta subida representaba no solo un acto físico, sino un llamado espiritual. Los discípulos estaban siendo invitados a dejar la comodidad de la multitud y ascender hacia un entendimiento más profundo del propósito de Jesús. Esta ascensión, tanto física como espiritual, requería esfuerzo y dedicación. Al subir, los discípulos demostraron su compromiso de seguir a Jesús, no solo en las llanuras, sino en los altibajos del camino espiritual. El camino no era fácil, pero ellos sabían que la recompensa estaba en la cima, en la presencia de su Maestro. Era un viaje similar al que enfrentó Abraham al subir al monte Moria, como se describe en Génesis capítulo 22, versículos 2 al 13. La ascensión de los discípulos refleja también nuestra propia jornada espiritual. En muchos momentos somos llamados a subir, a dejar la comodidad de nuestra rutina y a buscar algo mayor, algo más profundo. Así como los discípulos, nuestra fe es probada durante la subida, y nuestro compromiso con Dios se fortalece a medida que ascendemos. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 2, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Al llegar a la cima, los discípulos encontraron a Jesús sentado, listo para enseñar. En la tradición judía, cuando un rabino se sentaba para enseñar, significaba que lo que estaba a punto de decir era de gran importancia. Los discípulos estaban a punto de recibir una enseñanza que transformaría sus vidas y los prepararía para el ministerio que estaba por venir. Así como Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley que guiaría a Israel,
Los discípulos subieron con Jesús para recibir las palabras que guiarían no solo sus vidas, sino las vidas de todos aquellos que escucharían y seguirían sus enseñanzas. Esta subida, por lo tanto, marcó el inicio de una nueva fase en el ministerio de Jesús y en la vida de aquellos que lo seguían. Las multitudes que seguían a Jesús buscaban algo más profundo que milagros. Aunque muchos eran atraídos por las curaciones y liberaciones que realizaba, también había una búsqueda de respuestas espirituales. La opresión del Imperio Romano, la vida dura en los pueblos y la ausencia de esperanza hacían que estas multitudes estuvieran hambrientas de una verdad que trascendiera el sufrimiento cotidiano. Como leemos en Mateo capítulo 9, versículo 36, Jesús tuvo compasión de las multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús vio en sus rostros el peso de la vida bajo el dominio romano, la opresión espiritual que los afligía. Muchas de estas personas no buscaban solo una cura física, sino algo más profundo, una cura para sus almas, una comprensión de cómo podían vivir en medio del dolor y la injusticia. Querían saber cómo el reino de Dios se aplicaba a sus vidas y cómo podían encontrar esperanza en un mundo que parecía tan desolado. Esta hambre espiritual era palpable. No solo querían ver milagros, querían respuestas. Querían saber si Jesús era el Mesías prometido, aquel que libertaría a Israel, como profetizado en Isaías capítulo 42, versículo 7, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Muchos se preguntaban si Jesús sería el Mesías que los liberaría del yugo romano, pero las respuestas que él daría serían mucho más profundas que una simple liberación política. Las multitudes que siguieron a Jesús hasta la montaña en realidad buscaban algo más que sanación. Buscaban una nueva manera de vivir, una nueva comprensión de la relación entre el hombre y Dios. La presencia de Jesús sacaba a la luz las preguntas más íntimas de sus almas. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Todavía nos escucha Dios? Jesús sabía que estas preguntas necesitaban respuestas, así como el salmista clamó en el Salmo capítulo 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Las multitudes tenían sed de algo mayor, algo que trascendiera lo visible. Y era esa sed espiritual la que Jesús estaba a punto de saciar, no solo con palabras, sino con una revelación profunda sobre el reino de Dios. Cuando Jesús finalmente se sentó en la ladera de la montaña y comenzó a hablar, sus palabras fueron revolucionarias. No ofreció un discurso ordinario sobre leyes o tradiciones. Por el contrario, Jesús trajo una visión completamente nueva de lo que significaba vivir en el reino de Dios. Comenzó con las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que parecían contradecir toda lógica mundana. Escuchamos esto en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios que Jesús estaba anunciando no era un reino político o militar. No era un reino que pudiera ser conquistado por la fuerza o el poder. En cambio, era un reino para los humildes, los quebrantados y aquellos que reconocían su total dependencia de Dios. Las bienaventuranzas, que comenzaban con los pobres de espíritu, eran un llamado a la humildad, a la entrega total al Señor. Esta visión revolucionaria del reino desafiaba tanto a los líderes religiosos de la época como al pueblo común. Mientras muchos esperaban un Mesías que liberaría a Israel del dominio romano, Jesús ofrecía algo mucho mayor, la liberación espiritual. Como él mismo dijo en Juan capítulo 18, versículo 36, «Mi reino no es de este mundo». Las palabras de Jesús comenzaron a redefinir lo que significaba ser bendecido y ser parte del reino de Dios. En lugar de exaltar a los ricos y poderosos, Jesús exaltaba a los humildes, a los que lloran y a los mansos. Esta era una inversión completa de los valores culturales y religiosos de su tiempo.
En lugar de buscar poder y prestigio, Jesús llamaba a las personas a buscar la justicia, la misericordia y la paz. Era una visión del reino que colocaba el carácter y la pureza de corazón por encima de cualquier logro mundano. Esta nueva visión del reino de Dios, revelada en las palabras de Jesús, ofrecía no solo un camino hacia la salvación, sino una forma completamente nueva de vivir. Como vemos en Lucas capítulo 17, versículo 21, el reino de Dios está entre vosotros. La enseñanza de Jesús mostraba que el reino comenzaba en el corazón y en las actitudes, no en las estructuras políticas o militares. Las primeras palabras de Jesús al sentarse en la montaña fueron las bienaventuranzas. Estas 8 declaraciones formaron la base de su sermón y establecieron los principios fundamentales del reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús, según Mateo capítulo 5, versículo 3. Esta simple frase resumía el punto central de su mensaje. La bendición divina no estaba reservada para los poderosos, sino para los humildes y quebrantados de corazón. Las bienaventuranzas presentaban una nueva perspectiva sobre la vida espiritual. Para el pueblo de la época, la bendición a menudo se asociaba con la riqueza, la salud o el éxito. Sin embargo, Jesús mostró que el verdadero favor de Dios reposaba sobre aquellos que reconocían su pobreza espiritual y su total dependencia de Dios, como se menciona en Isaías capítulo 66, versículo 2. Este es el hombre a quien miraré, el pobre y humilde de espíritu. Cada bienaventuranza revelaba una nueva dimensión del carácter de Dios y de su reino. Los que lloran serían consolados, los mansos heredarían la tierra, y los que tienen hambre y sed de justicia serían saciados. En lugar de exaltar el poder o la prosperidad material, Jesús exaltaba la humildad, el arrepentimiento y la búsqueda de la justicia divina, como se profetizó en Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, para consolar a todos los que lloran. Las bienaventuranzas no solo desafiaban la mentalidad de la época, sino que también abrían las puertas a una nueva comprensión de lo que significaba ser parte del pueblo de Dios. Eran una invitación a entrar en una relación más profunda con el Creador, basada no en méritos humanos, sino en la gracia y misericordia de Dios. El Sermón del Monte, iniciado con estas bienaventuranzas, transformaría vidas. Sus palabras resonarían a lo largo de generaciones, ofreciendo esperanza y dirección para aquellos que buscaban el reino de Dios. Como se afirma en Mateo capítulo 7, versículo 28. Y cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban asombradas de su enseñanza. Las primeras palabras de Jesús en el Sermón del Monte resonaron profundamente en todos los que estaban presentes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Esta declaración abrió una nueva comprensión del reino de Dios. ¿Qué significaba ser pobre en espíritu? Jesús no estaba hablando de pobreza material, sino de una humildad profunda, una comprensión de nuestra total dependencia de Dios. Ser pobre en espíritu es reconocer que sin importar lo que podamos lograr o poseer, estamos espiritualmente vacíos sin la gracia de Dios. Como dice Isaías capítulo 66, versículo 2, Este es el hombre a quien miraré, el pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra. La humildad espiritual que Jesús exalta es el camino hacia el reino de los cielos. No es a través de obras o estatus que entramos en el reino, sino a través de la dependencia humilde de Dios. Esta bienaventuranza rompe con las expectativas culturales de la época, donde los ricos y poderosos eran vistos como los más favorecidos por Dios. En cambio, Jesús enfatiza
que aquellos que reconocen su necesidad espiritual, aquellos que se acercan a Dios con corazones quebrantados y vacíos, son verdaderamente bendecidos. David capturó esta verdad en sus oraciones, como en el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al declarar que los pobres en espíritu heredarían el reino de los cielos, Jesús reafirma el mensaje central de su ministerio. El reino no es para los autosuficientes, sino para los humildes, aquellos que confían completamente en la gracia de Dios. Esta visión se refleja en Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es en nuestra debilidad y dependencia que encontramos la verdadera fortaleza y el favor divino. El llamado de Jesús a ser pobres en espíritu no es una invitación a la autodepreciación, sino a la verdadera humildad ante Dios. Al reconocer nuestras limitaciones y volvernos hacia Él, nos convertimos en receptores de su reino, el mayor regalo que podemos recibir. La segunda bienaventuranza de Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, versículo 4, ofrece una promesa de consuelo para aquellos que sufren. Pero el luto al que Jesús se refiere aquí va más allá de las lágrimas derramadas por la pérdida de seres queridos. Jesús está hablando de un dolor más profundo, un lamento por la condición rota del mundo y por la separación del hombre de Dios. El luto que Jesús exalta es uno nacido de una tristeza espiritual, un dolor por el pecado y la injusticia que impregnan la existencia humana. Como Jeremías, el profeta llorón, que lamentó el pecado de Israel en Jeremías capítulo 9, versículo 1. ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Este tipo de luto no es egocéntrico, sino más bien una expresión de dolor por el alejamiento de la humanidad de su Creador. Jesús, al prometer consuelo a los que lloran, nos señala el consuelo divino que proviene directamente de Dios. El Salmo 34, versículo 18, nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ese consuelo no es solo una promesa para el futuro, sino algo que podemos experimentar ahora, a medida que Dios nos da paz en medio del dolor y el sufrimiento. Además, el consuelo que Jesús ofrece no se limita a esta vida. Nos apunta a un futuro donde toda lágrima será enjugada, como leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el consuelo final, la promesa de una restauración completa en el reino de Dios. Los que lloran no son olvidados. Al contrario, son especialmente vistos y consolados por Dios. Jesús nos invita a llevar nuestras penas y lamentaciones a Él, sabiendo que Él es el Dios de todo consuelo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. La promesa de consuelo es una esperanza tanto para el presente como para el futuro, un recordatorio de que, en medio del sufrimiento, Dios siempre está a nuestro lado. La tercera bienaventuranza de Jesús: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, Mateo capítulo 5, versículo 5, es una de las más sorprendentes. En un mundo que valora la fuerza y el poder, Jesús exalta la mansedumbre como la verdadera fortaleza. La mansedumbre, en el contexto bíblico, no es debilidad ni pasividad. Por el contrario, es una fortaleza controlada, una disposición del corazón que elige la humildad en lugar de la agresión. La palabra griega usada para manso también puede traducirse como humilde o gentil y lleva la connotación de poder bajo control.
Moisés es descrito como el hombre más manso de la tierra en Números capítulo 12, versículo 3, y sin embargo fue uno de los líderes más poderosos de la historia de Israel. Su mansedumbre no significaba debilidad, sino una profunda dependencia de Dios y una disposición a seguir su voluntad incluso en momentos de gran desafío. Jesús es el mayor ejemplo de mansedumbre. En Mateo capítulo 11, versículo 29, Él invita a sus seguidores a aprender de Él. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aunque tenía todo el poder y la autoridad, eligió el camino de la humildad, incluso sometiéndose a la muerte en la cruz. Pero, ¿qué significa que los mansos heredarán la tierra? En el Salmo capítulo 37, versículo 11, encontramos una promesa similar. Los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en abundante paz. La herencia que Jesús promete a los mansos no es simplemente una tierra física, sino la plena realización del reino de Dios. Los mansos son aquellos que no luchan por su propio beneficio, sino que confían en Dios para proveer todas sus necesidades. La mansedumbre es una cualidad que refleja el corazón de Dios y es esencial para la vida en el reino. Jesús nos llama a vivir con esta mansedumbre, confiando en que Dios nos guiará y nos exaltará a su debido tiempo, como nos recuerda Santiago capítulo 4 versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es a través de la humildad y la mansedumbre que encontramos la verdadera grandeza en el reino de Dios. La cuarta bienaventuranza de Jesús es un llamado intenso para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5 versículo 6. El hambre y la sed son dos de las necesidades humanas más fundamentales, y Jesús utiliza estas imágenes para transmitir la urgencia y la profundidad del deseo espiritual que debemos tener por la justicia. Este deseo de justicia va más allá de una simple moralidad personal. Se trata de buscar la rectitud y la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. La justicia de la que habla Jesús es una justicia divina, una que refleja la bondad de Dios y el deseo de que su voluntad se cumpla en la tierra, como Él enseñó en la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 10. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En Isaías capítulo 51, versículo 1, el profeta llama al pueblo a buscar esta justicia. Escuchadme, los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Este anhelo de justicia es un deseo por algo más profundo de lo que el mundo puede ofrecer. Es un hambre espiritual por una rectitud que transforma no solo a nosotros mismos, sino también al mundo que nos rodea. La promesa de Jesús para aquellos que tienen hambre y sed de justicia es que serán saciados. Esto significa que Dios satisfará este deseo, llenando sus corazones con la plenitud de su bondad y rectitud. Aunque podamos ver solo una parte de esta satisfacción en esta vida, la promesa final apunta al reino venidero, donde toda justicia será realizada, como se describe en Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17. Nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán sed, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este llamado a la justicia nos recuerda que no podemos conformarnos con las injusticias del mundo. Jesús nos invita a luchar por un mundo más justo, tanto en nuestras propias vidas como en las comunidades que nos rodean. Como nos exhorta Miqueas capítulo 6 versículo 8, «Se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». La quinta bienaventuranza de Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7, revela la centralidad de la misericordia en el reino de Dios. Ser misericordioso significa tener compasión por los demás, perdonar a aquellos que nos han ofendido y extender la gracia
a quienes no la merecen. Jesús nos llama a vivir conforme al carácter de Dios, quien es descrito en toda la Biblia como un Dios misericordioso. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, Dios se revela a Moisés como compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Este rasgo de Dios es un tema recurrente en las Escrituras, y Jesús lo destaca al llamar a sus seguidores a vivir de la misma manera. La misericordia no es solo un sentimiento, es una acción. Jesús demostró misericordia a lo largo de su ministerio, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos y perdonando a los pecadores. La promesa de Jesús para los misericordiosos es clara: ellos alcanzarán misericordia. En otras palabras, a medida que mostramos misericordia a los demás, también recibimos la misericordia de Dios. Esto se repite en Santiago capítulo 2, versículo 13. El juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es, por tanto, un reflejo del corazón de Dios en nuestras vidas. Ser misericordioso no significa ser indulgente con el pecado o ignorar la justicia. En cambio, significa que elegimos responder a la fragilidad humana con compasión y gracia, en lugar de con condenación. Como vemos en la parábola del siervo despiadado, en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, aquel que fue perdonado por su maestro, pero se negó a perdonar la deuda de otro, fue juzgado con la misma severidad que él mostró. Jesús nos recuerda que, así como recibimos la misericordia de Dios, debemos extenderla a los demás. Esto no solo transforma nuestras vidas, sino que también refleja el reino de Dios en el mundo. El llamado a la misericordia es una invitación a vivir en armonía con el corazón de Dios, ofreciendo a los demás el mismo perdón y gracia que Él nos ha dado. La sexta bienaventuranza de Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8, es quizás la más profunda de todas. Jesús no está hablando solo de la pureza moral o externa, sino de una pureza que proviene del ser más íntimo, el corazón. En la Biblia, el corazón es el centro de nuestros pensamientos, deseos e intenciones, y Jesús nos llama a una pureza que va más allá de las apariencias exteriores. En el Salmo 24, versículos 3 y 4, David pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. Ser puro de corazón significa tener un corazón completamente devoto a Dios, libre de la corrupción del pecado y de los motivos egoístas. Jesús criticaba con frecuencia a los fariseos por su hipocresía, ya que, aunque seguían estrictamente las leyes externas, sus corazones estaban lejos de Dios, como vemos en Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. La promesa que Jesús hace a los de limpio corazón es extraordinaria. Ellos verán a Dios. A lo largo de la Biblia, ver a Dios es un privilegio reservado para aquellos que están en su presencia. Moisés, por ejemplo, solo pudo ver la gloria de Dios de espaldas, según se describe en Éxodo capítulo 33, versículo 20. Pero aquí, Jesús promete que aquellos con corazones puros no solo verán a Dios en el futuro, sino que experimentarán su presencia en sus vidas ahora. Esta pureza de corazón no es algo que podamos lograr por nuestros propios esfuerzos, es el resultado de la obra de Dios en nosotros, purificándonos del pecado y transformando nuestros deseos para que se alineen con su voluntad. Como David oró en el Salmo 51, versículo 10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Solo Dios puede verdaderamente purificarnos y darnos un corazón capaz de ver su presencia en todas las cosas. La pureza de corazón es esencial para una vida de comunión con Dios. Aquellos que buscan esta pureza, que se apartan del pecado y se dedican a vivir para Dios, experimentarán la mayor bendición de todas, la visión y la presencia de Dios en sus vidas.
La séptima bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5 versículo 9 nos llama a un papel activo en el reino de Dios. Ser un pacificador va mucho más allá de evitar conflictos. Jesús está hablando de personas que activamente buscan traer reconciliación, justicia y paz a las relaciones y comunidades. La Biblia describe a Dios como un Dios de paz. Isaías llama al Mesías el príncipe de paz, Isaías capítulo 9, versículo 6. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo afirma que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino para reconciliar a la humanidad con Dios, y los pacificadores son aquellos que siguen el ejemplo de Cristo, trabajando para promover esta paz en un mundo marcado por la discordia. Los pacificadores son aquellos que promueven la reconciliación entre Dios y la humanidad, así como entre las personas mismas. En lugar de fomentar la división o el conflicto, buscan restaurar relaciones rotas y traer armonía, tanto en sus propias vidas como en las vidas de otros. Esto refleja la naturaleza de Dios, quien envió a Jesús para reconciliarnos con Él, como explica Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. La promesa de Jesús para los pacificadores es que serán llamados hijos de Dios. Ser llamado hijo de Dios significa compartir el carácter de Dios. Cuando nos comprometemos en la obra de pacificación, reflejamos el corazón de nuestro Padre Celestial y participamos en su obra en el mundo. Jesús nos llama a seguir este camino, incluso cuando no es fácil, confiando en que al promover la paz, estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios. Ser un pacificador en un mundo que a menudo valora el conflicto y la división es una tarea desafiante, pero también es uno de los llamados más importantes para los seguidores de Cristo. La paz que buscamos no es una paz temporal o superficial, sino una paz profunda, fundamentada en la justicia y la reconciliación con Dios, como nos recuerda Santiago capítulo 3, versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La última bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Trae un mensaje de esperanza en medio de la adversidad. La persecución no es algo que naturalmente asociamos con la bendición, pero Jesús nos asegura que aquellos que sufren por su fidelidad a Dios y a su justicia son bendecidos. A lo largo de la historia bíblica, vemos que muchos de los siervos fieles de Dios enfrentaron persecución. Los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, fueron rechazados por proclamar la verdad de Dios. Jeremías fue encarcelado y maltratado por hablar la palabra del Señor, como se describe en Jeremías capítulo 20, versículos 1 al 3. En el Nuevo Testamento, los apóstoles enfrentaron prisión, tortura e incluso la muerte por causa del Evangelio. El propio Jesús fue rechazado y crucificado debido a su misión. Jesús no promete que seguir la justicia de Dios será fácil. En Juan capítulo 15, versículo 20, advierte: «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». La persecución puede manifestarse de diversas formas: ridículo, exclusión, pérdida de privilegios o incluso violencia física. Sin embargo, Jesús asegura que aquellos que sufren por su fe y justicia poseen el reino de los cielos. Esta es la misma promesa dada a los pobres en espíritu al principio de las bienaventuranzas, lo que indica que el reino de Dios pertenece a aquellos que confían plenamente en su gracia, incluso en medio de las dificultades. El apóstol Pedro anima a los cristianos a regocijarse en medio de la persecución, sabiendo que su fidelidad es un testimonio del poder de Dios en sus vidas. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 14, escribe:
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La persecución, aunque dolorosa, es una oportunidad para experimentar la presencia y el poder de Dios de una manera especial. Esta última bienaventuranza nos recuerda que, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar por seguir la justicia de Dios, la recompensa es mucho mayor que cualquier sufrimiento temporal. El reino de los cielos nos pertenece y la promesa de una recompensa eterna nos da fuerza para perseverar. Como escribe Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.